la última de los dones del Espíritu Santo que hemos caminado juntos hasta aquí y que me he esforzado en transmitir la experiencia que Dios me ha permitido disfrutar en todos estos años. Y ruego, ahora sí que mi oración es que ustedes también lo puedan experimentar y disfrutar lo que las Escrituras dicen. Hemos estado aprendiendo muchas cosas que creo que vimos la parte literal, vimos la parte histórica a lo largo de lo que fue el Antiguo Testamento, estudiamos el Nuevo Testamento, las doctrinas, las teologías, hemos aprendido tantas cosas juntos, pero es importante que lleguemos a un balance. Y por eso cuando entramos al curso del Espíritu Santo, los dones, que es la parte mística, la parte donde nuestra alma se conecta con Dios, eso no lo tenemos que pasar por alto, porque de nada sirve que haya tanto conocimiento y esto, y que sepas cómo se hizo la Torá y esto, que Moché, que las tribus y esto y aquello. Pues es bueno saberlo, pero en lo personal, lo que mi padre me llevó fue regresarme a ese inicio donde experimenté lo místico, lo sobrenatural, que no debemos perder de vista en ningún momento. Y pues la verdad es que para mí el regresar a ese punto de inicio y ahora con el conocimiento que pude adquirir con la ciencia y que sigo leyendo, sigo investigando, sigo aprendiendo, pues me ha ayudado a ir ¿cómo se dice? A evolucionar en ese conocimiento gracias al Padre. Entonces, ahora que vamos a ir en este cierre, pues vamos a ver el objetivo de esta clase. Bueno, quise yo comentarles esto porque creo yo que es importante que lo veamos y que no lo perdamos de vista. Es la clase número 4 del módulo número 2 de los dones del Espíritu. Y pues vamos a ver el objetivo de esta clase, que pues vamos a analizar ya lo que nos queda, que son los dones del poder e inspiración, y vamos a cerrarlo con una conclusión de todo esto. Ruego de veras con todo mi corazón, ruego a mi Padre que ustedes lo puedan experimentar, que ustedes lo puedan vivir, porque esto, la parte mística, científicamente no hay manera de comprobar, aunque les he dicho que cuando una persona ha orado en el Espíritu, en las lenguas como se conoce, se han hecho algunos estudios, ¿cómo se llama? Cerebrales, y han visto alguna actividad que hay ahí. Bien, pues bueno, ahora vamos a ver, analizaremos los dones de poder e inspiración y cerraremos la conclusión de este curso, y vamos a empezar con los dones de poder, que es el primero, que es fe. Vamos a hablar de la fe, que los dones de poder tienen que ver con la fe, que tiene que ver con milagros, sanidad. Esos tres están dentro de lo que es ministerio, de los dones de poder que se conocen. Bien, la fe no se refiere al fruto del Espíritu. Es una fe que va mucho más allá de como lo estamos viendo en la pantalla. Dice, es una capacidad sobrenatural de creer para que algo suceda de manera sobrenatural. Es un revestimiento especial de fe para que suceda algo imposible en un momento necesario en los planes divinos. Es decir, la fe, del don de fe, es, como siempre hemos dicho, los dones son para algo específico, en un momento específico, con una persona específica o personas específicas. A veces cuando hablamos de esto, cuando estamos hablando del tema de la fe, que es algo específico, para un momento específico, hay testimonios registrados, escritos, por decir así, que han compartido, que había en África, un predicador tenía que cruzar un río, ya iba un poco retrasado, no alcanzó la panga para atravesar
al otro lado, que era bastante amplio y muy peligroso en esos ríos con los cocodrilos y cosas así. Entonces tuvo fe, llegó una inspiración a su vida de fe, ¿sí? De un don de fe, creyó de ser trasladado al otro lado, es decir, como una transportación, pero fue algo inspirado, Dios le puso eso, y sí, fue trasladado al otro lado, al lugar donde tenía que ir a compartir, ¿sí? Entonces, a compartir con los africanos. Creo yo que para Dios no hay imposibles, para empezar. Para Dios no hay imposibles. Aquí yo no puedo decir, yo experimenté esto y a mí me pasó. No, a mí no me ha pasado esto. Simplemente he leído los testimonios de personas que lo han experimentado, que lo han vivido. Y no vamos a juzgar. A mí nada más lo único que te puedo decir es, para mí, para mi Dios, para el creador del universo, imagínate, creador del universo, no hay imposibles. Eso nos queda muy claro. Que eso lo puede hacer, sí, no nada más a uno, puede transportar a un grupo de personas. Estoy hablando de ese tipo de fe, como personas que han podido caminar, por decirlo así, por encima del agua. O sea, ese tipo de fe, que ya ahorita ustedes se van a dar cuenta conforme vayamos avanzando, que tanto fe, sanidad y milagros van muy de la mano los tres, fluyen muy de la mano. Entonces, yo tener duda de que esto pueda suceder, no la tengo, la verdad. No lo he experimentado en otras áreas, pero así como tal, no. Pero no me queda duda de que Dios lo pueda hacer. O sea, yo no dudo de mi Padre Santo, de ningún momento. Sé que eso lo puede hacer y más, o sea, es cualquier cosa para el Creador de los cielos y del universo. Los dones de poder, como les acabo de mencionar, fe, sanidades y milagros, los tres se entrelazan y fluyen en una perfecta armonía, y el gran enemigo de la fe, por supuesto, es la duda, que va acompañada con el miedo, con el temor. A veces cuando una persona va a orar por alguien, por decir que está enfermo, y empieza a dudar de que va a sanar, pues no va a fluir, ¿sí? La fe es primordial en estos dones. Por eso comencé hablando del don de fe. O sea, es algo que va más allá de nuestra mente, va más allá de ese fruto de la fe, sino es una capacidad sobrenatural de creer para que algo suceda. Es decir, el don de fe es, por supuesto, viene de parte de Dios en ese momento, que nos da la capacidad de creer. Fíjense, lo voy a volver a decir, nos da la capacidad. Los dones es cuando el Espíritu de Dios está reposando arriba de nosotros. Y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre. Entonces, cuando estamos hablando de sobre, habla y sobre nosotros, es para movernos en lo sobrenatural, ¿ok? En algo que no es común, que va por encima de las leyes naturales. Entonces, cuando decimos sobrenatural es porque va a estar por encima de las leyes naturales. Entonces, es una capacidad sobrenatural de creer. Entonces, si el Espíritu de Dios reposa sobre mí y me da la capacidad de creer para que algo suceda de manera sobrenatural, va a suceder. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios está encima, está sobre y está generando eso. Es decir, que nos va a revestir de una fe especial para que suceda lo imposible en un momento necesario, de acuerdo a los planes de Dios. Por ejemplo, las cruzadas que hemos oído tanto de evangelistas, que los evangelistas fluyen mucho en estos dones de poder y que oran de manera masiva. Hay personas que sanan, ¿sí? O sea, el evangelista es un instrumento hablando y orando, pero también la persona que recibe, y ahorita vamos a ver nosotros dones, que recibe el beneficio de una sanidad, es porque esa persona creyó, ¿sí? Es necesaria la fe. Entonces, esa persona que recibe la sanidad también está siendo revestida de ese don de fe.
¿ok? Es muy importante esto. El don de fe es importantísimo para que se pueda generar un milagro. Ahora, la mejor manera de relacionarnos de manera íntima con nuestro Creador es por medio de la fe, ¿ok? Como dice ahí en la pantalla. Es decir, si nosotros vamos a tener una intimidad con Dios, vamos a estar en esa relación íntima, necesitamos la fe, ¿ok? Y para todos los dones, los 9 dones, necesitamos fe. Y sobre todo para yo relacionarme con mi Padre Eterno, necesito la fe, creer que es real. Como dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Como a veces yo digo de broma, sin fe es imposible agradar a Dios, pero es una broma, eso no viene en la Biblia, ¿ok? Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, Santiago 2:23, o sea, la fe es importante. Yeshua dijo, tengan fe en Dios, como dice Marcos 11:22. Tenga en fe en Dios. Hay otros que dicen tengan la fe de Dios. Voy a buscar Marcos, si me permiten, si ustedes tienen la Biblia ahí a su mano. Marcos 11:22 dice de esta manera. Dice, tengan fe en Dios, respondió Yeshua. Hay algunos que traducen tengan fe de Dios. Dios tiene fe también, porque Él habló y se creó las cosas de acuerdo al relato de Génesis. ¿Sí? Dios tiene fe. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que también aprender es tener esa fe que Dios tiene. Dios tiene fe para crear. ¿Sí? Y nosotros debemos tener fe para crear también. Por eso es importante con lo que hablamos, porque si el principio, ojo, el principio espiritual que nos muestra Génesis 1 de la creación, cómo fue la creación que Dios dijo y se hizo, eso es una fe. Y si nosotros tenemos también esa capacidad de crear, debemos tener cuidado con lo que hablamos, porque también hay una capacidad de creación. A veces hay personas que hablan y lo dicen, pero no se están dando o no están tomando muy en cuenta que lo que están hablando puede pasar en sus vidas. Cosas que digan de sí mismos, estoy loco, qué tonto soy, no sirvo para nada. O sea, esas palabras son creativas que están también, si hablamos de la neurolingüística, también van a programar nuestro cerebro para hacer cosas. Pero si hablamos de cosas espirituales, necesitamos poner atención qué estoy hablando, porque también tenemos por parte de Dios esa capacidad de crear con lo que estamos hablando. Si hay personas que tienen fe en lo negativo y eso sucede, o sea, tienen fe. O sea, la fe no nada más es para que suceda algo positivo, sino también lo negativo. Por eso dice que al malvado le viene lo que piensa, lo que tiene temor. Entonces, la fe puede generar cosas buenas, pero también puede generar cosas malas. Porque la fe es algo que está en nosotros. Y si nosotros tenemos fe en lo que hablamos, por eso cuando yo escucho personas decir ciertas cosas, yo les digo, oye, ten cuidado con lo que dices. ¿Por qué? Porque hay una capacidad creativa en nosotros. Y esa capacidad creativa que Dios ha puesto ahora sí que funciona, se mueve a través de la fe. Si tú crees que esto no va a funcionar, no va a funcionar. Nosotros vamos a obtener resultados de nuestra fe. ¿Ok? Bien, entonces la mejor manera de relacionarnos con Dios es a través de la fe. Y Yeshua dijo, tengan fe en Dios. Tengamos fe en que Dios lo puede hacer. Pero cuando Dios quiere desarrollar un milagro, cuando Dios quiere hacer algo sobrenatural, entonces va a generar en nosotros una fe especial. Nos va a revestir de una fe especial. Su espíritu va a estar sobre nosotros. Un poder es la unción.
La unción del Espíritu de Dios va a estar sobre nosotros, nos va a revestir de una fe especial donde nosotros vamos a creer profundamente sin ninguna gota ni milésima de duda ni miedo. Creemos porque creemos. Estamos convencidos que esto es así. Ese es el don de fe. ¿Sí? Y yo creo que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. El don de fe nos saca de contexto natural y nos lleva a caminar por la senda sobrenatural, dándole la capacidad a nuestros ojos espirituales de percibir claramente lo invisible. Entonces, cuando estamos hablando del don de fe, podemos percibir, ¿sí?, de una manera espiritual, o sea, los ojos espirituales de nuestra alma puede percibir claramente lo invisible. Y que dice, oye, ¿cómo es esto? Mira, una de las cosas que a mí me ha ayudado a fluir en todo esto es porque he aprendido a meterme en la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando estoy orando, les he estado enseñando el orar hacia arriba, tu voz, tu corazón, tu alma se comunica con Dios, pero después viene el tiempo de meditación donde guardamos silencio y escucho lo que Dios quiere mostrarme, una visión, una palabra, ¿sí? Hay muchas maneras, un paisaje, o sea, Dios tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros. También se puede comunicar a través de los sueños, así como los hijos y los que son maestros, pedagogos, y yo no estudié esas cosas, pero he leído, ¿sí? Y he leído que los hijos tienen, y también tengo 2 hijos, aprenden de maneras diferentes. O sea, la manera de captar la información son diferentes. Así también nuestro Padre Eterno tiene hijos diferentes, de manera de captar la información de manera diferente. Y eso también debemos tomar en cuenta. Dios no se va a comunicar contigo como se comunica conmigo. O sea, Dios sabe de qué manera percibo más su mensaje, lo que Él me quiere transmitir. Pero la manera de transmitírtela a ti es diferente. Tú eres una persona diferente, tienes un temperamento diferente. Y también eso es importante. Tienes una manera diferente de aprender, de percibir las cosas. Hay hijos que pueden percibir aprendiendo, cantando, y están y mueve, y se están mueve y mueve, y le estás explicando y aparentemente como que no te van a entender porque se están moviendo y están brincando, pero están aprendiendo. Porque esa es su manera de aprender. Hay otros que tienen que estar concentrados. Hay otros que tienen que hacer dibujitos para entender. Entonces tú ves a alguien que le estás explicando y están en su cuaderno haciendo dibujos. Pero lo que están aprendiendo lo están pasando a un dibujo. Ya después que repasan la clase, ellos entienden porque hicieron así su clase, sus dibujos. Hay otros que escriben y escriben todos los pensamientos y van armando la clase. Por ejemplo, cuando yo estudié la ingeniería, que fue mi primer carrera, yo escuchaba al maestro y yo hacía mis apuntes. Así iba yo escribiendo dibujitos y aquí y allá como ingeniero. Tanto que mis compañeros sacaban copias de mis apuntes. Es que tú lo llevas todo bien. Y a mí me ayudaba. ¿Por qué? Porque la manera en que hacía mis apuntes, yo nada más con un repaso así visual, era suficiente para recordar la clase y estar listo para el examen. Y a veces tenía hasta 3 exámenes en un día, porque era el sistema en el tecnológico de Veracruz. Así era, que era más o menos como el Poli, ¿no?, de México. Y era mi manera de aprender. Hay otros que tenían que estar macheteando y macheteando y macheteando. Yo no me desvelaba, yo dormía mis horas. Y aparte, porque trabajaba y estudiaba, no era fácil el poder estar estudiando tanto. Tenía que buscar maneras rápidas de estudiar y de aprender. Entonces, como ya me conocía cómo aprendía, en eso yo me movía. Ahora, hablando de la vida espiritual, no todos tenemos una misma capacidad de percepción para aprender las cuestiones espirituales. No todos tenemos la misma capacidad de cómo nos habla, cómo se comunica Dios con nosotros. Y yo creo que esa parte tú tienes que ir aprendiendo. ¿Cómo es que Dios te muestra las cosas? Y algo que yo he aprendido en mi caminar
y ya son casi 45 años, es, y ya lo he comprobado, cuanto más tiempo pase delante de Dios, en ese tiempo de intimidad, acuérdate, intimidad, ¿qué es? Orar, yo hablo, y luego meditación, yo me callo y estoy con mi mente concentrado en Dios o en la palabra que estoy meditando, callado, en silencio. Y eso lo enseña las Escrituras, ¿ok? Entonces, entre más tiempo tenga yo de intimidad con mi Padre Eterno, mi alma se vuelve más sensible a su mover, a su voz. Y a lo que yo me refiero al decir a su voz, me estoy refiriendo al querer y el hacer de lo que Dios quiere en mí. Cuando yo aprendo a estar en esa intimidad, es porque mi alma se eleva. ¿A qué nivel? Al nivel donde Dios está sus pensamientos, al nivel de sus caminos, de sus maneras, de sus pensamientos. Entonces, si yo estoy a nivel tierra, al nivel carnal, pero si yo aprendo a orar, a tener intimidad con Dios, mi alma se va elevando. Poco a poco se va elevando, conforme yo voy invirtiendo tiempo a pasar tiempo con Dios, mi alma se va elevando, es un proceso. Entonces, haz de cuenta que aquí es como una radioactividad, ¿sí? ¿No? Radioactivo, cuando tienes un aparato de radioactividad y dices, pues no detecta nada todavía, pero conforme te vas acercando a un área radioactiva, como que empieza, empieza, dice, hay radioactividad, ya se me enredó la lengua, hay radioactividad. Entonces, conforme te vas acercando, dice, vamos a pensar que el número 10 es la radioactividad intensa, total. Entonces, conforme vas acercándote, dice el aparato, radioactividad, ¿qué nivel? 1. Todavía falta, hay que seguir, vamos bien, vamos acercándonos. ¿Qué nivel vamos? 2. Y así sucesivamente, hasta que... ¿Qué significa? Estamos en el 10, en el max, aquí estamos en el epicentro de la radioactividad. Bueno, si este ejemplo te sirve, lo mismo sucede cuanto más practique la intimidad con Dios. Intimidad, no nada más orar, intimidad. Mi alma va a empezar a detectar la presencia de Dios, nivel 1, nivel 2. Entonces me voy acercando, mi alma se va elevando hasta que se sincroniza en los pensamientos de Dios, en sus caminos. Isaías 55. A veces cuando leemos la escritura de Isaías 55, de manera literal, pues nos da mensaje y entendemos y que no sé cuánto y a quién que se le escribió a Israel. Pues por supuesto, ya hablaremos del nombre de Israel, que también el nombre de Israel nos está mostrando qué significa el Israel, que habla también de una conexión con Dios, ¿sí? Y estar en esa sincronización de pensamiento y de sus caminos. Entonces, Isaías 55 nos enseña eso, de sincronizarnos, de elevarnos, dice, porque el Salmo dice, los pensamientos del hombre son absurdos, tontos. Entonces, yo necesito elevarme, pero es un proceso. Yo lo he vivido ese proceso en todos estos años, he aprendido, y por eso yo te estoy pasando mi experiencia personal, y yo te estoy diciendo para que tú también lo hagas, ¿ok? Para que tú lo hagas, y cuando ya aprendiste a conectarte con Dios, a ser sensible a su mover o su voz, a sus caminos, a sus pensamientos, entonces cuando ya estás sincronizado, entonces nuestro Padre Eterno te va a poner ese impulso del querer y el hacer, de su voluntad que es perfecta. Entonces cuando Él lo pone, tú lo percibes, en esa meditación, cuando estás callado, percibes el querer y el hacer, entonces tienes esa convicción y lo haces.
Y conforme tú vas haciendo la voluntad de Dios en tu vida y a través de tu vida, tu alma va creciendo en sensibilidad. Llega el momento en que en tu vida diaria, ¿sí?, percibes, o sea, ya tu alma está muy sensible a lo que Dios quiere hacer. Y eso lo podemos ver en la vida de los profetas en el Antiguo Testamento o en el Tanaj, la Biblia hebrea. Podemos ver cómo ellos practicaban la intimidad, practicaban la meditación. Ellos, los profetas que nos dejaron esta herencia de sus escritos, podemos ver muchas cosas que a nivel literal a veces dices, no le entiendo, o sea, no tiene sentido. Pero abajo están los principios espirituales, que son los que ahora estoy enseñando, que a mí en la vida personal en todos estos años los he vivido. Y yo quiero que tú también lo puedas experimentar, pero te estoy dando la clave, es la intimidad. La intimidad. La intimidad es un proceso que esa radioactividad de la presencia de Dios vaya creciendo cada día conforme lo vayas practicando. Tienes que aprender a estar en la presencia de Dios. Si tú no aprendes a estar en la presencia de Dios, seguramente Dios te ha estado hablando, pero no lo has percibido porque tu alma no está entrenada. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece? Empieza ya. Esto es para ayer. Entonces, el don de fe nos saca de contexto natural y nos lleva por una senda, un camino sobrenatural. ¿Sí? Y por eso nos va a dar esa capacidad a nuestros ojos espirituales de nuestra alma de ver con claridad lo invisible y también lo imposible. Pero que vemos en nuestros ojos espirituales que eso imposible se torna posible, porque Dios lo hace, no nosotros, Dios lo va a hacer. Ahora, los principios espirituales de las Escrituras Sagradas adquieren significado para nuestra vida, produciendo una fuerza sobrehumana para desafiar y conquistar lo imposible. Por eso es importante que nuestra alma vaya creciendo, que nuestra alma se vaya elevando para percibir los pensamientos de Dios, sus caminos, pero también cuando nuestra alma se va elevando, conforme va elevándose más, ahora sí que podemos recibir una fuerza sobrehumana y así es cuando se puede desafiar y conquistar lo imposible. Es una fe que va más allá de nuestro entendimiento, por supuesto. Es una convicción y seguridad en nuestro interior que nuestro Dios nos da la victoria y nos ha dado la victoria en ciertas cosas, en cierto punto. Es una convicción profunda. El don de fe. Ahora, yo les he estado hablando que cuando nosotros aprendemos a la guianza divina, la convicción va por encima de ¿qué? De la razón, de la lógica. Va por encima de nuestras emociones, donde está la que siento paz. Bueno, estamos hablando de algo emocional. Pero la convicción, que hablamos del don de fe, va por encima de lo que yo pueda pensar o ver la lógica aún más allá de la paz, porque si a veces la lógica dice es que es imposible, no es lógico, y luego las emociones, no siento paz, pero en tu alma ha percibido en lo profundo, en el área de intuición, tienes esa fe, esa convicción de que es por ahí, y lo haces, aunque la lógica y las emociones no estén de acuerdo, pero la convicción, y eso se llama don de fe. Convicción es un don de fe. Estoy convencido. Tengo esa fe que es por acá o es por allá. O tengo que hacer esto. ¿Ok? Y eso, cuando hablamos de esa convicción, es un don de fe especial para algo específico, en un tiempo específico. Y cuando nosotros tenemos esa fe de que para un asunto que nos ha dado la victoria o sabemos que esta es la solución en cierto asunto y lo hacemos, caminamos de acuerdo a esa convicción, Dios actúa a favor nuestro. Por ejemplo, según el relato de Daniel en el capítulo 3, 28 al 29, los amigos de Daniel, ¿sí?, que fueron echados al horno, esos 3 jóvenes judíos iban a morir quemados. Sin embargo, ellos no querían, de acuerdo al relato, no querían doblegarse a un ídolo, adorar a otro Dios. Y ellos dijeron,
Si hay que morir, vamos a morir. Pero no nos vamos a doblegar. Pero ellos tuvieron ahí en su corazón fe de que Dios los iba a guardar. Vivimos tiempos donde necesitamos fe. Tenemos que vivir fe. Dice Habacuc, el justo vivirá por la fe. El sádic vivirá por la fe. Y si nosotros somos sádic, tenemos que vivir por la fe y tenemos que conocer cómo esto funciona y cómo opera. El sádic sabe elevar su alma al nivel donde está la mayor radioactividad, ¿sí? Donde está la Shekinah. Ok. Ojo. Entonces nuestra alma, si nosotros la entrenamos a estar en la presencia de Dios, y conforme ese proceso, nuestra alma va detectando la Shekinah de Dios. Tic, 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 tic. Va secando, va siendo sensible al Shekinah de Dios. Nuestra alma. Pero es un proceso. Y si nosotros no la entrenamos, es como el que hace pesas, empieza con las de 2 kilos, ¿no? Y al principio dice, sí está cansado, sí pesa. Y luego, no, pues ahora quiero, el cuerpo te dice, no, pues échame ya más kilitos, ¿no? Bueno, ahí te va, 4 kilos. Pero al rato, los 4 kilos ya no los sientes. Y dice el cuerpo, los músculos, oye, échame más. O sea, ya, no, ya chole, como decimos los mexicanos, ya 4 no, échame 6. Órale, 6, ¿no? Ya, porque así empecé cuando iba al gym, así, llegó el tiempo en que los 6 ya no los sentía, ¿no? Digo, pues, ¿ahora cuánto? 8. Y allí iba, ya al rato los 8 como que ya no sentía tanto. Así es nuestra alma. Tenemos que hacer ejercicio espiritual para poder percibir esa Shekinah que viene siendo la radioactividad. Esto es real, mis queridos. Hazlo. Yo ya lo he hecho. No ahorita, llevo años. Sí. Ahora, esto que te platico es porque me lo enseñó un pastor alemán, mi amigo Bernie, se los he platicado, y me enseñó a meterme en la presencia de Dios. Me enseñó a permanecer en la presencia de Dios. Y ahí es donde pude aprender a escuchar, a percibir lo que Dios quería. ¿Ok? Que llegó un tiempo que lo dejé de hacer, pude ver la diferencia de cómo fue mi vida espiritual. ¿Sí? Cómo fue mi vida al no practicar eso, y ahora que lo he retomado con todas mis fuerzas, después de haber investigado ciencias bíblicas y tantas cosas, y darme cuenta de que la Biblia no hay que verlo de manera literal, sino ver los principios espirituales. Y ahora me ha servido, la verdad me ha servido, y lo he retomado ahora a lo que practicaba antes. Mi vida, te lo puedo decir, se ha revolucionado como nunca antes. El meterme de manera profunda a lo que yo hacía antes, y ahora el conocimiento que he aprendido, pues no ha sido malo, no es en vano. Me ha ayudado a estabilizarme y a no estar en una religiosidad. Pero lo que he retomado, y es lo que te estoy enseñando ahorita, es, la clave está en la intimidad. Porque tu alma va a empezar a percibir la Shekinah de Dios en esa presencia, y se va a volver sensible al mover de Dios. Y vas a aprender cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere que ores por algo. O sea, vas a hacer tu alma se vuelve sensible. Entonces, hablando del relato de los amigos de Daniel, ellos tenían fe que Dios los iba a guardar. Y según el relato bíblico, dice que los metieron al horno y no fueron quemados. ¿Ok? Ahora, que dicen que andaba ahí alguien que era Jesús, no era Jesús, ni Yeshua, no era. ¿Ok? No era. Pudo haber sido un ángel enviado por Dios, un ángel, pero no era Yeshua. Quítate eso de tu mente. No era Yeshua, porque Yeshua no es preexistente. Yeshua fue un ser humano como todos los profetas. ¿Ok? Ya eso lo hemos estudiado. Era un ángel, posiblemente un ángel X, que Dios mandó ahí, un mensajero. Y según el relato, dice que el fuego no les quemó. Y como dice Isaías, vendrán las aguas y no te ahogarán, el fuego y no te quemarás. Pero debemos tomar en cuenta que hay muchas cosas espirituales también, ¿sí?, que nos están mostrando, que nos están hablando. Hay que ver qué hay debajo de esas letras, qué principio espiritual nos está diciendo. A veces hay problemas que parece que te están ahogando como si fuera agua. Y es que ya siento aquí que el agua ya
me llega hasta acá al cuello. ¿Por qué? Porque el problema, y muchos han dicho que se han sentido como si ya se estuvieran ahogando. Toma también ese principio. Y el fuego, cuando estamos hablando de fuego, también el fuego de la prueba, ¿sí? Con fuego de la prueba, dice, yo te probaré, dice Proverbios, como se prueba la plata con el fuego, y entre más calor hay, sacan impurezas para que la plata sea pura. Entonces debemos también tomar las partes aplicativas. ¿Cómo aplico esto? Entonces, si estamos pasando situaciones difíciles que sentimos que nos ahogamos, o si estamos siendo probados por Dios para sacar toda la impureza de nosotros, para que seamos sádic puros, dice, aunque pases situaciones difíciles, aunque seas probado con alto calor del fuego de purificación de Dios, que Dios tiene, dice que pasaremos por todo eso, porque Él está con nosotros en ese proceso. Entonces tenemos que ir aprendiendo. Y en el caso de los amigos de Daniel, pues ellos pasaron esa situación sin problema. Ahora, vemos el don de fe en operación en Yeshua cuando habló a la higuera y se secó. Por eso debemos de tener cuidado con lo que hablamos. Marcos 11:14. Ahora, todo lo que digamos con fe, Adonai lo va a respaldar. Por eso tengamos cuidado lo que decimos, y sobre todo cuando alguien también, como Sadik, que si nosotros estamos en alianza con Dios y estamos practicando justicia y bondad para agradar a Dios, caminamos como Sadik. Tú eres un Sadik, somos Sadik, ¿sí? Justos. Entonces, lo que tú digas en una interpretación de sueño puede pasar, puede suceder. Entonces, por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Dios lo respalda, como dice Marcos 11, 22 al 23. Ahora, Dios no pide montaña de fe, sino que tengamos una fe como del grano de una mostaza para mover una montaña. Es decir, Dios no nos está pidiendo, debes de tener una fe enorme como una montaña para que puedan suceder cosas. No, lo que alguna cuestión es que Dios nos está mostrando es, ten un grano de tu fe como un grano de mostaza y vas a poder mover montañas. Es decir, una pequeña fe, con algo pequeño que haya, con eso vas a poderlo hacer y vas a poder ver resultados en tu vida. Dios no pide eso entonces, una montaña, como dice Lucas 17, 6 al 7. Lucas 17, 6 al 7, hablando del nivel de fe. Vamos a entrar ahora, vamos a dejar ahí el don de fe. Ahora vamos a entrar al de milagros.